Capítulo 4. La participación del hombre en el conflicto. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mateo 6:10. Cuando el diablo se percató de que existía un nuevo ser, creado a imagen y semejanza de Dios y destinado a tener el señorío sobre la creación, desarrolló su propio plan y quiso destruir la obra de Dios. El ataque de Satanás consistió en tentar a Adán y Eva exactamente con la misma iniquidad que constituyó su ruina. El propio Lucifer había querido ser semejante a Dios, y eso fue lo que ofreció a Eva, diciéndole: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3:4-5. ¡Qué ironía! Esta es el arma que usó contra Eva y la que ha seguido usando primero con el humanismo, del cual se sirve para convencer al hombre de que no hay Dios, sino que es el mismo hombre el centro de su universo. Su más reciente estrategia ha sido la llamada Nueva Era, cuya consigna es: llegará un día en que a través de la iluminación seréis dioses. Realmente no existe tal nueva era, es la misma mentira antiquísima del diablo. La enseñanza que nosotros podemos extraer de la tentación y la caída del hombre constituye una clave primordial para comprender la guerra espiritual. La Biblia dice con claridad absoluta que Eva, siendo engañada, incurrió en transgresión. Véase 1 Timoteo 2:13. Transgredir significa quebrantar, violar un precepto, ley o estatuto. Esto es lo que llamamos desobediencia. En el segundo Edén había un árbol del que estaba prohibido comer, y esto es precisamente lo que Adán y Eva hicieron. Ellos decidieron voluntariamente violar la prohibición, actuando sin tener en cuenta la voluntad de Dios. En otras palabras, Adán y Eva efectuaron una decisión voluntaria, optaron por desechar la voluntad de Dios y adoptar la otra voluntad. Al haber decidido alinearse con la voluntad del diablo, se hicieron rebeldes junto a él y de esa forma, traicionando a Dios, le entregaron a Satanás el lugar de señorío que Dios les había concedido. El diablo llegó a ser el príncipe de este mundo, príncipe de la potestad del aire y Dios de este siglo. Juan 14:30, Efesios 2:2 y 2 Corintios 4:4. El sistema mundo. La palabra cosmos, que se traduce en la Biblia como mundo, nos habla de sistema u orden social, un conjunto complejo de órdenes y estructuras que sostienen la vida en sociedad. Por la palabra contenida en 2 Pedro 3:6, sabemos que hubo un orden social que pereció y otro que subsiste hoy. Este mundo vigente, sus condiciones y su futuro tienen especial importancia para nuestro estudio. La palabra es muy clara. En su origen todas las cosas fueron hechas buenas. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios,
sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Colosenses 1, 15 al 16. Y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Véase Génesis 1:31. Desde el instante en que existían dos voluntades, el sistema ya era distinto, pero cuando el hombre escoge renunciar a la voluntad de Dios para tomar el camino de la rebelión, comiendo del fruto del árbol prohibido, todo cambia. Hace su entrada el conocimiento del bien y del mal. La humanidad ahora posee un conocimiento que le corrompe, le envenena. Adán, que una vez fue creado a imagen y semejanza de Dios, ahora se reproduce en su estado caído. Y vivió Adán 130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen, y llamó su nombre Set. Génesis 5:3. Ahora la humanidad misma lleva en sí la semilla del mal. Véase Romanos 8:21 al 24, que transmite de generación en generación. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Romanos 5:12. En el momento en que el diablo accede al sitio de autoridad sobre el hombre y la creación, el mundo contaminado y corrupto se convierte en su vehículo de expresión, un sistema diseñado para mantener a la humanidad en la esclavitud. Véase Juan 12:31 y Efesios 2:2. La Biblia nos enseña que desde entonces el mundo sirve a los propósitos del diablo. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Primera Juan 5:19. Por esa razón, una persona no renovada, una persona natural, se encuentra en su medio o hábitat natural en el mundo, pero un creyente es un extranjero en el mundo. Juan 17, 14 al 16 dice: Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Así estuvimos nosotros esclavizados, hasta que fuimos arrebatados, libertados y trasladados al reino de Dios. Colosenses 1:13. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Gálatas 4:3. Sin embargo, la prueba de que el mundo es un conjunto de estructuras complejas diseñadas para atrapar a la humanidad y mantenerla presa, 2 Corintios 4:4, es que Dios nos llama la atención acerca del riesgo de que un creyente ya libertado pueda otra vez ser capturado por las estructuras del sistema mundo. Gálatas 4:9 dice: Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Creo que los creyentes en general ignoran la profundidad de este tema. El mundo es un sistema corrupto que tiene el poder de esclavizar a los seres humanos a través de la manera de pensar. Cuando estudiemos las fortalezas, comprenderemos los alcances verdaderos de este sistema complejo de órdenes y estructuras invisibles. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo. Colosenses 2:8. Un sueño revelador. Estoy muy agradecido con Dios porque la mayoría del material que usted lee me ha sido revelado por Él en su misericordia y compasión. Es cierto que he estudiado el tema. Tengo una biblioteca especializada que cuando el doctor Peter Wagner llegó a mi casa y la vio, exclamó: «Tu biblioteca de guerra espiritual
es más grande que la mía, pero es justo reconocer que mucho del material que estudiamos se debe al amor de Dios y a su intervención sobrenatural. Cierto sábado por la noche, después de haber terminado mi preparación para el día siguiente, me dirigí a la cama. Tenía el mensaje dominical, había orado y sentí que mi descanso sería normal. A medianoche tuve un sueño extraordinario en el que sentí la presencia de Dios y escuché su voz. Esta noche deseo que hagamos algo especial. Voy a pasarte un examen. De pronto bajó una pantalla muy grande mientras yo escuchaba la primera pregunta. ¿Cuántas fuentes de poder hay en el universo? Respondí con otra pregunta. ¿Fuentes de poder? El señor asintió. Sí, dime, ¿quién tiene poder en el universo? Yo dije, tú, por supuesto, señor, Dios. De alguna forma yo podía escribir en esa pantalla como si se tratara de un pizarrón. Escribí del lado izquierdo arriba, así con letras mayúsculas, Dios, y dije, tú, Padre, tú eres fuente de poder, tú eres el Todopoderoso. Y por supuesto yo escribí allí, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pienso que no necesito citar los versículos que demuestran que Dios es todopoderoso. Él es el único creador de los cielos y la tierra. Entonces Dios me dijo, está bien, enséñame otra fuente generadora de poder. Está bien, contesté, y apunté abajo con minúsculas, el diablo. Dios preguntó, ¿el diablo? Yo respondí, sí, señor, el diablo tiene poder, o no tiene poder el diablo. Él replicó haciéndome escribir una lista de pasajes. Apocalipsis 1:18, Mateo 28:18, Colosenses 2:15 y Hebreos 2:14. Yo continué escribiendo lo que él me dictaba cuando él me dijo, léeme los versículos. Yo obedecí intrigado, entonces leí el pasaje donde Dios dice, yo soy el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:18. Entonces el Señor indicó, ¿qué entiendes? Y yo respondí, Jesús dice que Él es el que vive y estuvo muerto, mas he aquí que Él vive por los siglos de los siglos, y Él tiene las llaves de la muerte y del Hades. Y el Señor interrumpió, ¿quién tiene las llaves? Contesté, Jesús las tiene. Sí, Señor, Jesús las tiene. Entonces, ¿qué llaves tiene el diablo? Preguntó él. Yo reconocí, no tiene llaves, porque si las tiene Jesús, no las puede tener el diablo. Entonces el Señor prosiguió, léeme Mateo 28:18. Y yo dije, tú lo sabes, Señor, es Jesucristo de nuevo quien habla, diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Después de que él me hizo repetirlo, me preguntó, ¿qué potestad tiene el diablo? Mi respuesta fue rotunda, ninguna, porque es Jesucristo quien tiene toda potestad en el cielo y en la tierra. En ese momento mi corazón comenzaba a entender lo que él se proponía enseñarme. Y luego él propuso, ¿por qué no me lees Colosenses 2:15? Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En el sueño el Señor se encargó de enfatizar que fue Cristo quien despojó a los principados y potestades, exhibiéndolos públicamente y triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Qué poder tiene el diablo? ¿Y los principados? ¿Y las potestades? Preguntó el Señor. No tienen ninguna clase de poder. Jesús los despojó de todo su poder. Respondí. Por último, el Señor dijo, léeme Hebreos 2:14. Una vez más el pasaje se refería a la obra de Cristo,
Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Por medio de su sacrificio, Cristo condena al diablo y cierra las puertas que habían abierto Adán. Entonces, preguntó de nuevo, ¿qué poder tiene el diablo? Mientras yo tachaba con una gran letra X la palabra diablo, respondí, ninguno, señor, ninguno. Le ruego detenerse un momento y analice. Dios tiene poder. Él es una fuente generadora de poder, pero el diablo no tiene ninguno, porque todo poder le fue quitado. Ponga esto en su corazón. 1. El diablo no tiene poder porque no tiene llaves. 2. Porque dice la palabra de Dios que no tiene potestad. 3. Porque fue despojado y exhibido públicamente. 4. Porque fue destruido o anulado. Inmediatamente después, Dios procedió a dibujar 3 círculos concéntricos en el medio de la pantalla y me mandó a escribir sobre ellos, el hombre. En ese instante entendí de qué se trataba, porque he estado acostumbrado a usar esos 3 círculos para describir la división del hombre en 3 partes, espíritu, alma y cuerpo. Primera Tesalonicenses 5:23. Al ver la pantalla comprendí que se trataba de una lista de los seres del universo. La deidad en la derecha superior, el diablo y sin duda sus demonios en la parte inferior derecha y en el centro el hombre. Seguidamente Dios, señalando el círculo exterior que simboliza el cuerpo, preguntó, ¿tiene poder el cuerpo humano? ¿Es capaz el cuerpo humano de generar poder? La respuesta de mi parte no se hizo esperar. No, señor, por supuesto que no. Es un hecho bíblico y científico que el cuerpo humano se va desgastando de día en día. 2 Corintios 4:16. Entonces prosiguió, ¿y qué hay del espíritu del hombre? ¿Tiene poder? Respondí, bueno, sí y no. Contesté de esta forma porque ciertamente tiene poder el hombre renacido, mas se trata del poder del Espíritu Santo, no del espíritu humano. O sea que no se trata de otra fuente de poder, sino de la misma que incluimos en el apartado de la deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y si hablamos del hombre que no conoce a Dios, no podemos hablar de él como templo del Espíritu de Dios. Llegó el momento de la última pregunta, y esta fue, Hijo, ¿qué nos queda? A lo que contesté, el alma del hombre, Señor. Y concluí que el alma del hombre es la única fuente alternativa de poder en el universo. El alma del hombre tiene poder, el poder de decidir qué hacer con el señorío o autoridad que el Señor le dio. Verá usted, querido lector, el alma del ser humano tiene 3 partes, mente, emociones y voluntad. Detengámonos un momento acá y recordemos que el hombre es el único ser creado a imagen y semejanza de Dios. El hombre es el único que tiene capacidad para pensar porque tiene mente, capacidad para sentir porque tiene emociones y capacidad para decidir porque tiene voluntad. Estas 3 características constituyen lo que llamamos el libre albedrío. Pensemos bien en este concepto. Dios, el Creador, decide voluntariamente hacer un ser humano a su imagen y semejanza y le da capacidad de tomar sus propias decisiones. Le da la capacidad de pensar, sentir y hablar, pero sobre todo de decidir y actuar. Lo coloca en el jardín del Edén, el segundo Edén, y
le entrega el señorío sobre todo lo creado. Génesis 1:28. A pesar de que Dios sabe que existen dos voluntades, una genuina y una rebelde, el poder de decisión del hombre le inclinará a uno o al otro lado. Y la consecuencia de sus decisiones inclinará la balanza hacia uno o hacia otro reino. El ser humano es la única fuente adicional de señorío o autoridad porque Dios se lo entregó, se lo delegó. De vuelta a nuestra pregunta más importante, si el diablo no tiene poder, ¿cómo es que le vemos ejercerlo? La respuesta es muy delicada. Sería muy ingenuo pensar que el diablo puede usar el poder de Dios. Entonces, ¿cuál nos queda? El poder que el diablo usa es el que proviene del alma de los hombres. El poder del alma de los hombres. En todo momento hay delante de nosotros una disyuntiva, la dualidad, la dicotomía, bien o mal, norte o sur, positivo o negativo, calor o frío. Incluso los creyentes tenemos que tomar decisiones en medio de una dualidad. Andar en la carne o andar en el espíritu. Vivir por fe o vivir por lo que se ve. Andar en la ley del pecado y de la muerte o andar en la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús. Todo es una dualidad. Nos enfrentamos continuamente a dos posibilidades, el camino A o el camino B. Todas nuestras acciones dependen de una decisión frente a esa disyuntiva dual. No existe un solo momento que podamos escapar de una doble posibilidad. Podemos irnos por el lado A o podemos irnos por el lado B. Ahora recuerde el árbol de la vida. Cuando Adán y Eva se pararon frente al árbol, tenían dos posibilidades, obedecer o desobedecer. El lado A era el lado de la obediencia, el lado de la voluntad de Dios. El lado A representa la dependencia total de Dios. Haber obedecido el mandamiento hubiera significado obediencia y fidelidad a Dios. El lado B, por el contrario, significaba desobediencia a Dios y por ende lealtad al reino de las tinieblas. Me interesa mucho hacer notar la importancia de la palabra fidelidad, porque al final de la Biblia se devela el propósito de Dios. Él deseaba un pueblo para sí, un pueblo de reyes y sacerdotes. Se llamó Israel en el Antiguo Testamento, se llama la Iglesia en el Nuevo Testamento y se llamará la esposa del Cordero en la eternidad. Quiere decir que todo este plan será cumplido cuando haya una esposa. Me llama la atención. ¿Cuál es la cualidad de una esposa? La fidelidad. En cambio, el diablo termina su plan con una gran ramera. ¿Cuál es la cualidad o característica de una ramera? La infidelidad. O sea que el destino del ser humano es convertirse en la esposa de Cristo a través de la obediencia o ser parte de la gran ramera a través de la desobediencia. Acá es donde realmente se ejerce el poder del alma de los hombres. El hombre, a través de su libre albedrío, decide su futuro. Debo llamarle la atención acerca del hecho de que el respeto de Dios por el libre albedrío es tan grande que Dios no le impone su salvación a nadie, sino que respetará a aquel que le rechace y le dejará partir a la condenación eterna. Marcos 16:16. Y ahora voy a someter a la consideración de usted un razonamiento tremendamente fuerte. Lo que el hombre hace depende de lo que decide. O sea que el primer proceso en nosotros es tomar una decisión. Sí, si vamos a ir al servicio esta noche, no,
no vamos a ir al servicio esta noche. Antes de tomar una acción, es necesario decidirse. Lo que el hombre hace determina su alineación con uno de los reinos. Cada uno de los reinos tiene un propósito distinto. Lo que decide el hombre determina lo que hace, y lo que hace determina a qué propósito contribuye, es decir, a qué reino sirve. Cuando decido alinearme al reino de Dios, le soy fiel, le doy mi lealtad a Dios, me sujeto a Él. En esto consiste ser dependiente de Dios. Cuando hago esto, sirvo a sus propósitos, pero cuando decido hacer lo que yo quiero, lo que me dictan mis deseos, cuando pienso que yo puedo ser mi propio Dios y tomo mis propias decisiones, voy por el otro camino, el camino de la independencia de Dios. Como soy independiente de Dios, hago mi propia voluntad, entro en la infidelidad y caigo en la desobediencia. Peor aún, caigo en rechazar la autoridad de Dios. En las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Hechos 14:16. C. Lo que el hombre decide y hace fortalece el reino al que le ha dado su lealtad. Las acciones de los hombres solo pueden ser fruto de la obediencia o desobediencia a Dios. Cada vez que un ser humano obedece a Dios, el impacto de sus acciones refuerza el reino de la luz. Por ejemplo, si decido obedecer al mandato de orar sin cesar, seguramente mis oraciones van a tener un impacto en el reino espiritual. Si decido obedecer el mandato de predicar el Evangelio a toda criatura, el fruto será especialmente efectivo para el reino al cual he profesado lealtad. Si decido ser neutral y no hago nada, ni bueno ni malo, como muchos soy, estaré desperdiciando la oportunidad de servir a mi Señor, y como Él dijo, el que conmigo no recoge, desparrama. Mateo 12:30. Si por el contrario me entrego a la transgresión y el pecado, estaré contribuyendo al fortalecimiento de la cubierta de tinieblas que es formada por el pecado de los hombres. Más de una vez, creyentes me han preguntado, ¿está usted tratando de decir que yo puedo estar contribuyendo con el reino de las tinieblas? Sí, eso es exactamente lo que estoy diciendo. Cada vez que tomamos una decisión basada en nuestros propios deseos, estamos siendo independientes de Dios, lo que equivale a ignorar su voluntad. Cuando la ley de Dios escrita en su corazón le dice, esto no es correcto, y usted voluntariamente ignora la ley de Dios, persistiendo en la conducta impropia, en ese instante está ejercitando la fuente de poder que Dios le dio, que se llama alma, y lamentablemente la está poniendo al servicio de Satanás. D. La acción continuada, repetitiva de los hombres determina la atmósfera espiritual sobre una familia, una comunidad o una nación. ¿Quiere decir que el reino de las tinieblas se nutre de las acciones de los hombres? Sí, eso es exactamente lo que quiere decir. Las acciones de los hombres cierran los cielos sobre nosotros. Deuteronomio 28:23. A través de la formación de lo que llamamos la cubierta de tinieblas. Permítame exponerlo de esta forma. El reino de Satanás se llama también reino de las tinieblas. ¿Por qué? Precisamente porque esa es su naturaleza, en contraposición al reino de la luz. Recuerde usted lo que dice la palabra por boca del apóstol San Juan. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:4.
Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera Juan 1, 5 al 7. Si usted se da cuenta, la palabra dice que si andamos en luz, andamos en Él, porque Dios es luz. Véase también Hechos 17, 28. Si por el contrario andamos en tinieblas, saque usted sus conclusiones. Ahora bien, no decimos esto solamente de aquellos que no conocen a Cristo, sino que aún las acciones de los creyentes pueden hacer crecer ese tejido que llamamos cubierta de tinieblas. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Primera Juan 2:9. La concupiscencia. Debo aclarar aquí que la dualidad, la disyuntiva de la que hemos hablado, ofrece dos posibilidades. La primera, alinear mi voluntad con la voluntad de Dios y su reino. La segunda, tiene a su vez dos posibilidades. Una consiste en alinear mi voluntad a la de Satanás. Muy pocos creyentes harían eso, pero la otra alternativa consiste en hacer mi propia voluntad, que aunque no es la voluntad de Satanás, sí es absolutamente independiente de Dios. Hay personas que creen que desobedecer ciertos mandatos bíblicos no es tan importante, o bien deciden hacer cosas que no son exactamente prohibidas por Dios, pero que no les son agradables. El fondo del asunto está determinado por las palabras dependencia e independencia. Ser dependiente de Dios significa voluntariamente cumplir su voluntad. Ser independiente significa hacer cualquiera otra voluntad distinta de la de Dios, sea la del diablo o la mía propia. La voluntad de Dios es que sus hijos no sean independientes de Él, sino al contrario, que imiten a Cristo, que dijo, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Juan 6:38. Estoy persuadido de que la responsabilidad de los creyentes es aún mayor porque nosotros conocemos la palabra y sabemos el resultado que nuestras acciones pueden provocar. O sea que para nosotros no solo existe el riesgo propio de la comisión, sino que también el de la omisión, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Porque el que me envió conmigo está, y no me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Juan 8:29. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Mateo 7:21. No puedo yo hacer nada por mí mismo, según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Juan 5:30. La Biblia dice que cuando el hombre de su propia concupiscencia es seducido, da a luz al pecado, y el pecado da a luz la muerte. Detengámonos por un momento y pensemos, si la vida es luz, entonces, ¿qué es la muerte? Tinieblas. Cada vez que se peca, se produce muerte, y cada vez que se peca, se producen tinieblas. El tejido del cual está formada la cubierta de tinieblas es el resultado de las acciones inicuas de los hombres.
la búsqueda de mis propios deseos, se llama concupiscencia. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces, la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Santiago 1, 12 al 15. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Segunda de Pedro 1:4. ¿Por qué hay corrupción en el mundo? Por causa de la concupiscencia. Tengo en mi Biblia la siguiente anotación del griego: a causa de que cada uno quiere su propio camino. En otras palabras, el mundo está como está porque los hombres han tomado el camino B en lugar de tomar el camino A, y se han vuelto independientes de Dios en vez de ser dependientes de Él. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Isaías 53:6. Y esos perros comilones son insaciables, y los pastores mismos no saben entender. Todos ellos siguen sus propios caminos, cada uno busca su propio provecho, cada uno por su lado. Isaías 56:11. Extendí mis manos todo el día a pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos. Isaías 65, 2 al 3. Y vosotros habéis hecho peor que vuestros padres, porque he aquí que vosotros camináis cada uno tras la imaginación de su malvado corazón, no oyéndome a mí. Jeremías 16:12. La Iglesia enfrenta el gran desafío de limpiar sus caminos, entresacando lo precioso de lo vil. Jeremías 15:19. Para hacer conocida con autoridad la multiforme sabiduría de Dios a los principados y potestades en los lugares celestiales. De esta forma, a través de la guerra espiritual, recuperaremos las posiciones que por causa del pecado humano le fueron entregadas a Satanás. El diablo no tenía ningún poder para quitárnoslas. Fuimos nosotros quienes se las entregamos. El diablo usa el poder de la concupiscencia. Dado que el diablo fue despojado de todo poder, la única habilidad con la que cuenta para lograr sus propósitos es la mentira, es su propia naturaleza. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Juan 8:44. El diablo tiene un interés especial en usar el poder del alma humana. Se trata del único recurso del que puede disponer. Vea la lista de mercancías que conforman el comercio de Babilonia. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías, mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas,
de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa, de todo objeto de marfil, de todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro y de mármol, y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, y esclavos, almas de hombres. Apocalipsis 18, 11 al 13. La parte primera de la lista es muy normal, pero la parte final se refiere a esclavos, almas de los hombres. Desde luego la mención de Babilonia en este pasaje corresponde al reino de Lucero, el hijo de la mañana. Véase Isaías 14, 4, 12 y Ezequiel 28, 16 al 19. De eso se ha tratado siempre la actividad del diablo, de mantener a la raza humana bajo esclavitud. Véase 2 Corintios 4:4. Esta es la razón de nuestro estudio. Solo así proseguiremos hacia la meta de la guerra espiritual. El evangelismo que liberta a la humanidad de la potestad de las tinieblas al reino de Jesucristo. Colosenses 1:13, para que abras sus ojos para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. Hechos 26:18. Gracias a Dios, la profecía de Juan añade en el siguiente versículo del pasaje que leímos: los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. Apocalipsis 18:14. Llegará el día glorioso que el alma del hombre ya no sirva a los propósitos del diablo, sino que sirva exclusivamente a Jehová, el único Dios creador de los cielos y la tierra. Pero concentrémonos por un momento en la técnica del enemigo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. 2 Corintios 2:11. El día de hoy, movimientos como la Nueva Era están dando cumplimiento a la profecía dada a Juan. Están usando como mercancías las almas de las personas. El único poder que existe aparte del poder del Espíritu Santo es el poder del alma. Examinemos el alma del hombre. Cuando Dios creó a Adán, le creó a su imagen y semejanza. Las características de Adán eran extraordinarias. Su espíritu tenía plena comunión con Dios, una comunión tan íntima que no hacía falta invocar el nombre de Dios. Véase Génesis 4:26. Un cuerpo tan fuerte que le permitía guardar y labrar el jardín pese a sus dimensiones extraordinarias. Recuerde usted que el río que salía del huerto se partía en 4, Pisón, Gihón, Hiddekel y nada menos que el Éufrates. Pero el área que nos interesa, el alma de Adán, era tan poderosa que su mente nombró a todos los animales, sojuzgó a la tierra y señoreó sobre todos los animales de la creación. Sin embargo, el día de la caída no usó su autoridad sobre los animales, no respetó la guianza de su espíritu, sino que decidió someter su alma a la carne y quedó preso de esta decisión. Los científicos nos explican que hoy el ser humano tiene un potencial tan grande que no usa ni siquiera un 10% de su capacidad mental. ¿Por qué no la usamos? ¿Y por qué no la explotamos? Porque a partir de la caída, el poder del alma del hombre quedó sometido a la carne. El diablo, sin embargo,
sabe que ese poder está allí y lo usa para manifestarse. Probablemente esta sea la razón por la cual los espíritus inmundos se hallan siempre a la caza de un cuerpo donde manifestarse. Véase Mateo 12, 43 al 45 y Lucas 11, 24 al 26. Con el objeto de extraer del hombre ese poder, el diablo ha dado origen a diferentes religiones, técnicas espiritistas y aún espiritualistas. Algunos ejemplos son la meditación trascendental, animismo, el hinduismo, budismo, sintoísmo, la nueva era, etc. Muchas de estas creencias se apoyan en manifestaciones milagrosas, sobrenaturales, que llegan a confundir aún a los creyentes. Existen sanidades y prodigios que no provienen de Dios. Hechos 8, 9 al 11. Hay adivinación del futuro que no es profecía. Hechos 16, del 16 al 18. El diablo ha puesto a la gente a meditar para levitarse. Un hermano miembro de la iglesia me contó que antes de recibir a Cristo se había involucrado en uno de estos cultos, creyendo que lo conduciría a la verdad. Aprendió a levitarse y para ello, durante su meditación, debía invocar a 7 espíritus por nombre. Me comentó que si se equivocaba en el orden, los demonios lo atormentaban con castigos muy dolorosos. Pero si él llegaba hasta el 7º demonio en el orden correcto, se levitaba a una altura de más de 1 metro. Hallamos otro ejemplo en el concepto de la fuerza Kundalini que practican los hindúes. Después de hacer violentos ejercicios físicos durante 1 o 2 horas, su mente queda totalmente en blanco. La serpiente que creen tener en la columna vertebral se desenrosca y el poder del alma emerge para ser usado. Todos hemos visto, aunque sea en caricatura, a un faquir que se acuesta sobre una cama de clavos o se perfora la piel con un objeto punzocortante y ni siquiera sangra. Seguramente sabemos acerca de los mentalistas que sostienen una cuchara u otro objeto de metal enfrente de sus ojos y con el poder de la mente dobla la cuchara. Es de especial impacto para mí ver esas personas que mastican y comen vidrio o se tragan una espada. Estas son algunas de las formas en que el diablo hace gala de su poder, que en realidad es solamente poder prestado. El diablo usa el poder del alma humana como el recurso que necesita para manifestarse. Por el contrario, Dios no tiene ningún uso para el poder que proviene del alma. Dios va a usar exclusivamente el poder que proviene del Espíritu Santo y así lo hace en el espíritu del creyente. Efesios 3:20. Watchman Nee afirma acerca del poder del alma humana que este poder ha caído juntamente con el hombre, así que, de acuerdo a la voluntad de Dios, ya no debería ser usado. Es por esta razón que el Señor Jesucristo declara a menudo que necesitamos perder nuestra vida, es decir, el poder del alma, en referencia a Mateo 10, 39 y 16, 25. Hoy en día vemos una explosión de todos esos cultos y religiones, porque la Escritura declara que en el último tiempo, véase 1 Timoteo 4, del 1 al 3. Recapitulemos. ¿Qué espera lograr el diablo? El diablo espera usarnos, o debería yo decir explotarnos. Desde el momento que fue derribado, desde que fue creado el ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios, desde el segundo Edén,
cuando se presentó como serpiente y entró en el huerto, dijo: voy a arrebatarle su poder para poder desafiar nuevamente a Dios. Esa intención va a ser llevada hasta el extremo, como nos muestra Apocalipsis 20, del 7 al 9. Ahora, ¿qué espera Dios de nosotros? Que voluntariamente nos entreguemos a Él y estemos dispuestos a morir al yo, a menospreciar nuestra vida por Él. Solamente así seremos de los vencedores. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la ganará. Juan 12, 25. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12, 11. Al que venciere, dice el Señor Jesucristo: 1. Le daré de comer del árbol de la vida. Apocalipsis 2, 7. 2. No sufrirá daño de la segunda muerte. Apocalipsis 2:11. 3. Daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo. Apocalipsis 2:17. 4. Le daré autoridad sobre las naciones. Apocalipsis 2:26. 5. Será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante del Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 3, 5, 6. Le daré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios. Apocalipsis 3, 12. 7. Le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Apocalipsis 3, 21.